Buenas, hoy tengo otro video con ejercicios de física. El tema de hoy es el de óptica, en específico eh, refracción y reflexión más que nada. Entonces vamos de una vez con los ejercicios. Este es un tema bastante sencillo, ¿verdad? Y los ejercicios se parecen mucho, entonces estos son como los más variados que encontré y cubren bastante bien el tema. Empezamos con este, el 35.8 de Segway. Dice, dos pulsos de luz son emitidos simultáneamente desde una fuente. Ambos viajan en un detector, pero unos espejos desvían un pulso a lo largo de una trayectoria que lo lleva a través de 6.20 metros de hielo a lo largo del camino. Determinen la diferencia en los tiempos de llegada de los pulsos al detector. Entonces, tenemos un pulso que se emite y llega a un detector. Y otro pulso hace lo mismo, pero se desvía y recorre un pedazo de su trayectoria eh, por hielo en vez de aire. Nos están diciendo que la diferencia en los caminos es que el segundo recorre 6.20 metros en hielo. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, vamos a usar esta ecuación. Velocidad es distancia entre tiempo. Y con esto despejamos el tiempo. Entonces, para la velocidad 1, que sería la velocidad de la luz, ¿verdad? Cuando está en aire, la luz se mueve a la velocidad de la luz, básicamente. Entonces, recorre una distancia 1 en un tiempo 1. Si despejo esto, tengo que el tiempo 1 que tarda es la distancia 1 sobre la velocidad de la luz. Ahora, ¿cuál es el tiempo 2? Bueno, me están diciendo que la luz recorre el mismo camino, nada más que también hay que añadirle los 6.20 metros que pasan hielo. Entonces, el tiempo 2 corresponde al mismo camino que el primero, de la distancia 1 sobre la velocidad que tiene en el vacío, más la distancia que recorre en el hielo. Y esa distancia la recorre a una velocidad distinta, ¿verdad? Entonces, esta es la distancia que recorre en el hielo y lo hace a esta velocidad, la que corresponde al hielo. Y la diferencia entre estos dos tiempos, T2 menos T1, es simplemente lo que se retrasa la luz por recorrer una parte más del recorrido en hielo. Ahora, ¿cuál es la velocidad de la luz en el hielo? Bueno, simplemente C sobre N, ¿verdad? Si despejan de la definición de índice de refracción, la velocidad de un medio es la velocidad de la luz entre el índice de refracción de la luz en ese medio. En este caso, esto lo apunto por acá, el índice de refracción de hielo lo pueden tomar como 1.309. Entonces, ¿verdad? Esta es la velocidad y la distancia, me la están diciendo, 6.2 metros. Entonces, este tiempo, el delta t, que sería esto, sería sus 6.2 metros entre esa velocidad que es c sobre 1.309. Esto me da 2.707 por 10 a la menos 8 segundos. Esto corresponde, ¿verdad? Estos son segundos porque la velocidad de la luz está en unidades SI, 6.2 está en metros. Y estos 2.707 por 10 a la menos 8 segundos corresponde a 27.1 nanosegundos. Ahora simplemente corro el acumulado y pongo nanosegundos que es 10 a la menos 9. Entonces sí, ese sería el primero. Es bastante fácil, ¿verdad? Vamos con el que sigue. Ok, este es también muy sencillo, pero es interesante. Dice, un buceador con equipo autónomo ve el sol a un ángulo aparente de 45 grados sobre el horizonte. La pregunta es, ¿cuál es el verdadero ángulo de elevación del sol sobre el horizonte? Entonces, ¿qué está ocurriendo? El buceador está en agua, ¿verdad? Y la luz del sol llega acá. Este es el ángulo real que tiene sobre el horizonte. Pero como llega al agua, se refracta, se desvía un poco. Y entonces él lo ve como si este rayo fuera el que viene la luz, o sea que él lo ve así. Entonces él logra un ángulo de 45 sobre el horizonte cuando realmente está un ángulo más pequeño que 45. Entonces, ¿cómo hago para calcular esto? Bueno, ¿qué es este ángulo que él ve 45? Vean que si es el ángulo que está sobre el horizonte, para él quiere decir que él está viendo que este ángulo es 45 y que este
también es 45, ¿verdad? O sea, vamos a ver. Tal vez si lo dibujo un toquecito, me entiendan mejor. En específico, ¿verdad? El B, la luz, así, ¿verdad? Como si siguiera toda esta trayectoria. O sea, él ve esto y piensa o le parece que la luz nada más se mueve en línea recta. Entonces, si él ve que este ángulo de aquí es 45, quiere decir que este otro ángulo también es 45, que es el que yo marqué aquí como cita 1, ¿verdad? Que es este. Bueno, perdón, cita 1 es este y este es el que él ve, 45. Entonces, cita 1 es el que tenemos que averiguar. Él piensa que es 45, eso es lo que quise decir, pero realmente no es 45. ¿Y cómo calculamos cuánto es? Bueno, usando la ley de refracción. N1, seno del ángulo 1 es igual a N2, seno del ángulo 2. Yo quiero el ángulo 1 y ya tengo el ángulo 2 que es 45, entonces simplemente despejo, ¿verdad? Paso N1 a dividir y saco arcoseno a ambos lados. Entonces, cita 1 es arcoseno de N2 entre N1 por seno de cita 2. Para el agua, ¿verdad? El índice de refracción es 1.33 y para el aire el índice de refracción es 1. Entonces, esto sería arcoseno de 1.33 sobre 1 por seno de 45. Si lo calculan, les da 70.5. Pero esto es este ángulo, ¿verdad? Cita 1. Me preguntan cuál es el verdadero ángulo de elevación del Sol sobre el horizonte, que sería este de acá, alfa, ¿verdad? Y simplemente es 90 menos el que yo calculé, que sería 19.5 grados. Entonces, sí, eso sería. ¿Verdad? Lo que van a notar es que estos ejercicios son cortos y 10, porque realmente tengo dos fórmulas eh, y tal vez una por ahí extra, pero aparte de eso, en específico ley de refracción y longitud de onda, la definición de índice de refracción y la longitud de onda en otro material. Literalmente hay tres fórmulas que usar. Veamos este. Un estrecho haz de ondas ultrasónicas se refleja en el tumor hepático que se ilustra en la figura. Sería esta. La rapidez de la onda es 10% menor en el hígado que en el medio circundante. Entonces determine a qué profundidad se encuentra el tumor. Vamos a ver. Hablemos de definiciones. Me están diciendo que este es el hígado, que hay un tumor acá, y el hígado está rodeado de cierto medio, y que las ondas se mueven más lento en el hígado que en este medio que está circundante. Eh, ¿Qué quiere decir que es 10% menor? Bueno, imaginémonos que la velocidad en el medio es 100. 10% menos sería 90, o sea que en el hígado es un 90% la velocidad que tiene afuera. O sea, la velocidad de la onda en el hígado es 0.9, la velocidad que tiene en el medio circundante. Y eso es todo lo que ocupamos. El resto, vean, aquí está cómo tienen que hacer el dibujo para que esto les quede bien, ¿verdad? Estoy nada más dibujando esto con más detalle. Entonces, la luz viene, se desvía. Bueno, esto son ondas ultrasónicas. Yo digo luz porque estoy acostumbrado, pero bueno, las ondas vienen, los rayos se desvían y salen. Entonces, ya viéndolo así, queda aquí, ¿verdad? Entra con un ángulo de 50. Y aquí está este ángulo, que es el que se desvía. Luego aquí se refleja. La ley de reflexión dice que este ángulo y este ángulo son iguales, ¿verdad? Y entonces salen. Y cuando sale, ¿verdad? Si este ángulo es igual que este ángulo también es igual. Entonces sale también con un ángulo de 50. Eso no es un misterio. El dato importante es este. Aquí está. Lo que recorre de donde entra, donde sale, hay 12 centímetros. Entonces con eso tengo todo lo que ocupo. Vean lo que hay que hacer. Aplico ley de refracción. Eh, entonces, el índice de refracción en el medio circundante por seno del ángulo
con el que entra en ese medio. Es igual al índice de refracción del hígado por seno del ángulo que tiene cuando entra el hígado. Entonces despejo este seno del ángulo del hígado y me queda que es la razón de los índices por seno del ángulo con el que entra. Yo conozco el ángulo con el que entra, 50, eso no es un problema. Pero ¿cómo hago para calcular esta razón entre los índices si no me lo dan? Bueno, vean que la definición de índice de refracción es la velocidad que tiene la onda en el vacío, le voy a llamar C, aunque no es la de la luz porque son ondas ultrasónicas, pero no importa. Eh, la velocidad de estas ondas en el vacío o, no sé, en un medio de referencia sobre la velocidad que tiene en cada medio. Entonces, si yo hago esto, ¿verdad? Puedo despejar C por la velocidad en el hígado entre velocidad en el medio por C. Cancelo las C y me queda esto, 0.9. Y eso no es un accidente, así se definen los índices de refracción. Cuando uno se mueve más lento en un medio que en otro, la razón de los índices representa la razón de las velocidades. Entonces, me queda esto. Y ahora sí, yo tengo que el índice de refracción en el medio sobre el índice de refracción en el hígado es igual a la velocidad en el hígado sobre la velocidad en el medio. Y si recuerdan de la definición, esto es 0.9, la velocidad en el medio. Entonces me queda solamente 0.9. Y ahora sí, tengo esto, seno del ángulo en el hígado es 0.9 por el seno del otro ángulo, que es 50. Si lo calculan, nada más aplican el coseno ambulados, les queda que este ángulo es 43.6. Y sería este de acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué pueden hacer con eso? Bueno, muy fácil. Eh, la pregunta es qué tan profundo está el tumor, ¿verdad? Entonces yo puedo averiguar esto, de dónde entra a dónde se refleja, cuál es esta profundidad H. Si yo tengo esto, puedo dibujar este triángulo. ¿Lo ven? Este ángulo, aquí está H, es un cateto, y otro cateto es esta distancia D, que sería la mitad de esta otra distancia, ¿sí? ¿Por qué la mitad? Porque este ángulo cita y este ángulo cita son el ángulo de incidencia sobre el tumor y el ángulo de reflexión, y son iguales. Por lo tanto, estas dos distancias tienen que ser iguales. Entonces, estos 12 centímetros se pueden dividir en 6 y 6. Y eso es lo que hago acá. Voy a decir la tangente de este ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Es D entre H. Y si despejo H, me queda que es D sobre la tangente del ángulo. El ángulo es el que calculé antes y D es exactamente esta distancia, 6 centímetros. Entonces, cuando ponen esto acá, calculan, les queda que H es 6.3 centímetros. Y sí, eso sería todo el problema. Es bastante sencillo en realidad. Vamos con el siguiente. Este de acá es como lo más complicado que hallé en cuanto a estos ángulos. Y como les digo, esto se llama óptica geométrica por una razón. Entonces, me dicen, cuando la luz que se ve en la figura pasa por el bloque de vidrio, se desplaza a una distancia d lateralmente. Tome n, este es el índice de refracción del vidrio, y hay el valor de d. ¿A qué se refieren? Se refieren a esto. ¿Lo ven? La luz viene de aire, entra el vidrio y se desvía. Y luego cuando sale se vuelve a desviar. Entonces, si no se hubiera desviado, si no estuviera el bloque acá, la luz hubiera seguido un camino en línea recta, ¿lo ven? Pero sale y el camino que lleva, aunque tenga la misma dirección, está como corrido. En vez de estar acá, está acá. Entonces, D es esta distancia. ¿Cómo la calculamos? Bueno, vamos a ver. Para eso hay que hacer un dibujo con mucho cuidado. Vamos a romper todas partes de este dibujo. Tengo el rayo que entra, ¿verdad? Y la trayectoria que hubiera seguido. ¿Lo ven? Luego está el rayo dentro del vidrio, que es este, el que hace realmente. Vean que la distancia D la puedo calcular simplemente el punto donde sale eh, y el punto donde hubiera pasado, esa es la distancia D. Sí, ya esto es lo mismo. Ya aquí la luz cuando sale va paralela a este otro rayo que hubiera seguido. Entonces, en cualquier punto lo puedo calcular. Lo voy a poner aquí. Eh, vamos a ver. ¿Qué es alfa?
Bueno, alfa es el ángulo de desviación entre el rayo que es realmente y el que hubiera seguido si no estuviera nada aquí. Zeta 2 es el ángulo de refracción, ¿verdad? Y finalmente hay que definir esto, h, que es esta distancia, lo que recorre el rayo dentro del material. 2 centímetros es simplemente el grosor del material, que me lo están diciendo acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hay dos partes. Primero, hallar este ángulo citados, ¿verdad? Aplico ley de refracción. N1 se necesita 1 es igual a N2 se necesita 2. N1 es 1, N2 es 1.5, este ángulo es 30, me lo están dando. Entonces ya tengo todo, ¿verdad? Nada más despejo eh, esto y calcular coseno. Me da que citados es 19.5. Y con eso puedo calcular H. ¿Lo ven? Yo tengo acá este triángulo. Vean con cuidado. Coseno de citados es 2 centímetros entre h. Y recuerden la definición de coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces, estoy diciendo que 2 centímetros es adyacente. ¿Eso qué sería? Esto, ¿lo ven? Esto de acá. ¿Y qué es h? Esta es la hipotenusa. ¿La ven? Estoy dibujando este triángulo. Y por eso les marqué acá el ángulo. Voy a ver si puedo centrarlo para que se vea. Ok, sí, es este triángulo. El cateto 1, el cateto 2 y la hipotenusa, que sería este. Entonces, lo ven, coseno de este ángulo es el adyacente, que sería esto, que es 2 centímetros, y entre la hipotenusa, que sería esa distancia h. Entonces, a partir de aquí, pueden despejar h, porque ya tenemos el ángulo y tenemos que estos 2 centímetros. Si lo hacen, les va a dar que este h es 2.12 centímetros. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, vamos a ver. Vean, por ley, ¿verdad? De triángulos similares, ¿lo ven? Este ángulo es este. Sí, porque estoy dibujando esta línea como si hubiera seguido esta línea acá. Y ambas están con respecto a la misma línea. Entonces, este ángulo tiene que ser este ángulo. ¿Lo ven? Este de acá. Este ángulo es este, que es este, cita 1. Entonces, ¿qué es este ángulo alfa? El ángulo que se desvía la luz. Bueno, cita 1 es todo esto. Y yo estoy llamando alfa este pedacito. Y este otro pedacito ya lo había definido, cita 2. Entonces, ¿verdad? Cita 1 es alfa más cita 2. O alfa es cita 1 menos cita 2. Y como cita 1 es 30, y este lo que acabo de calcular es 19.5, me queda que alfa es 10.5. ¿Por qué ocupo eso? Porque ahora, para hallar de vos a este otro triángulo, ahora nuevamente el cateto es h, digo, perdón, la hipotenusa es h, y tengo este cateto y este otro cateto, que este es el que me interesa. Y voy a hacer lo mismo. Coseno de este ángulo, no, perdón, voy a hacer seno. El seno de este ángulo es el opuesto, ¿lo ven? Entre la hipotenusa. ¿Qué es esto? Seno de alfa es d entre h. Y yo ya conozco eh, h, ya conozco alfa, entonces despejo d es h por seno alfa. H lo calculé anteriormente y el ángulo es este. Entonces me queda que d es 0.388 centímetros o 0.39 centímetros. Y así sería este. Tal vez les parezca complicado, pero mi sugerencia es que lo vean con calma y dibujen ustedes las líneas, sí, porque tal vez si solo ven el dibujo no entiendan bien qué son las cosas, pues ustedes vienen acá, lo que tienen que hacer es muy fácil, ¿verdad? Tienen esta figura, entonces ustedes dibujan esto exactamente así, como está, y dibujan las otras líneas que hacen falta acá, en específico, una línea, esta la normal, la continúan hasta abajo, y dibujan esta otra línea, que sería igual a esta distancia, ¿sí? De acá a acá. Y eso es todo. Y después nada más le van poniendo nombre a cada ángulo que aparece. Y se van a dar cuenta cómo es que se hace el ejercicio. Este sí es bueno que lo hagan ustedes. Todo, o sea, en general todos son buenos, pero este en particular que tiene tanta geometría, la mejor forma de entenderlo es ustedes lo hacen. Ok, vamos con el siguiente. Ok, este lo puse porque es un caso relativamente usual. ¿Cómo calcular una altura si yo tengo este ángulo? Entonces vean, un tanque cilíndrico opaco con la parte superior abierta tiene un diámetro de 3 metros y está completamente lleno de agua. Cuando el sol
de la tarde llega a un ángulo 28 sobre el horizonte, la luz deja de iluminar cualquier parte del fondo del tanque. Entonces, ¿cuál es la profundidad del tanque? O sea, es esto, ¿no? En un tanque cilíndrico, de lado se ve algo así, ¿verdad? Me dicen, cuando este ángulo, el del sol sobre el horizonte es 28, la luz deja de iluminar. ¿Qué pasa? Vean, ya cualquier luz que llegue acá, ¿verdad? Como está llegando más arriba, tampoco pega en el fondo. El rayo que llega justo a la orilla, es el que llega acá. Sí, si ya este rayo no llega, todos los que siguen para acá tampoco, porque van a estar todos pegando en la pared, ¿verdad? Este es el último. Y ya cuando este llega a la esquina, ninguno ilumina el fondo. Sí, eso es cómo se define el problema. Ahora, ¿verdad? El tanque tiene una profundidad H, que es la que me piden averiguar, y yo solo tengo este ángulo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿verdad? Igual que todos los problemas, vamos a calcular la refracción. Ven que si el ángulo sobre el horizonte es 28, quiere decir que el ángulo de incidencia es 62, porque recuerden que la incidencia, el ángulo de incidencia, perdón, se define con respecto a la normal, ¿verdad? Entonces, el N, ¿verdad? El aire es 1, el N del agua es 1.33, entonces C necesita 1 es N del agua por C necesita 2, y cita 2, ¿verdad? Es el ángulo de refracción, entonces despejo. Seno de cita 2 es seno de este ángulo entre el agua, que sería seno de 62 entre 1.33. Calculo el coseno de esto y me da 41.5. Entonces, este ángulo es 41.5. Pero, ¿cómo hago para averiguar h a partir de eso? Bueno, es lo mismo que hicimos en el problema pasado. Y es un caso bastante general que lo pueden aplicar. Tengo este ángulo y tengo los catetos. No tengo la hipotenusa, pero no la ocupo. Yo puedo definir la tangente del ángulo como el opuesto entre adyacente. Entonces la tangente del ángulo es 3 metros entre h. Y despejo h. H es este cateto, el de abajo, el opuesto entre la tangente. Sería 3 metros sobre tangente de 41.5 y me da 3.39 metros. Y así sería. Este es muy sencillo, pero lo puse nada más prácticamente porque es importante que vean cómo se usa esta fórmula de tangente. Entonces la quiero poner varias veces acá. Y bueno, vamos con el último. El último es este. Este lo estoy proponiendo yo, por eso le tengo ahí el nombre propuesto. Y básicamente es uno que quería hacer con ustedes para que recuerden cómo se calcula esto y vean que es aplicable también al caso de ondas ópticas de luz. Entonces, se tiene un aparato que emite un rayo láser con longitud de onda de 568 nanómetros hasta una pared que se halla a 3.2 centímetros de distancia. Entonces, la única pregunta es esta. Halle cuántas longitudes de onda hay en total en el recorrido que hace la luz del aparato a la pared. Y luego, si ahora se coloca un bloque de hielo transparente entre la pared y el aparato, calcule cuántas longitudes de onda hay ahora en ese mismo recorrido. Entonces, hagamos primero el 1. ¿Cuántas longitudes de onda hay del aparato a la pared? Bueno, recuerden esta definición. Sí, en una distancia total que recorra una onda, el número de longitudes de ondas que hay en esa distancia es la distancia que se recorre sobre la longitud de onda. Para la cuerda, yo hice una onda en una cuerda, yo hice un caso parecido, pero ahora esto es un caso un poquito más general. Estoy diciendo, en una distancia total que recorra una onda, yo puedo definir el número total de longitudes de onda que hay en esa distancia. Y es muy fácil, el número total de longitudes de onda es la distancia total recorrida sobre la longitud de onda. Entonces, en este caso, la distancia total recorrida es 3.2 centímetros y la longitud de onda es esta, 568 nanómetros. Sustituyo los números, ¿verdad? Paso todo a metro, entonces sería 3.2 por 10 a la menos 2 metros. Esto sería así, 568 por 10 a la menos 9 metros. Y me da entonces en total 5.73, perdón, 5.63 por 10 a la 4 longitudes de onda. O sea, eh, hay de como 50.000 longitudes de onda. Lo cual tiene sentido, ¿verdad? La luz, por más que sea una distancia pequeña de 3 centímetros, la luz tiene una longitud de onda sumamente pequeña. Entonces, este es un número que esperaría que fuera de esta magnitud.
Ahora, ¿cuál es la diferencia si está aquí el bloque de hielo? Bueno, estoy diciendo que la distancia que recorre en el bloque de hielo es la misma. Estoy colocándolo entre la pared y el aparato. Pero ¿qué cambia? Cambia la longitud de onda, ¿cierto? Porque la luz cuando pasa de un medio a otro, su frecuencia se mantiene, pero su velocidad cambia. Y si la frecuencia se mantiene constante y la velocidad cambia, algo más tiene que cambiar y es la longitud de onda. Y se calcula así, ¿verdad? La longitud de onda en un material, la longitud de onda en el vacío sobre el índice de refracción del material. Entonces recuerden, el del hielo es 1.309. En un ejercicio anterior lo tenía. Entonces, la longitud de onda en el vacío es hasta 568. Entonces, para calcular la longitud de onda, nada más divido eso entre 1.309 y me da 433.9 nanómetros. Esta es la nueva longitud de onda. Entonces, ahora, el número de longitud de onda que recorre, si en vez de aire tengo hielo, es lo mismo. La distancia recorrida sobre la longitud de onda. Nada más que la longitud de onda cambia. Entonces, ven, ahora para calcularlo, pongo los números con la longitud de onda nueva. Entonces, sería 3.2 por 10 a la menos 2 metros y sobre 433.9 por 10 a la menos 9 metros. Y esto me da 7.38 por 10 a la 4 longitud de onda en total. Vean que la luz cuando llega a un medio, la longitud de onda siempre es más pequeña que la que tiene el vacío. Y como la longitud de onda es más pequeña, en el mismo espacio, en la misma distancia, caben más longitudes de onda. Entonces esta respuesta tiene sentido. Y pues eso sería esta parte de óptica. Como les digo, son ejercicios realmente sencillos porque es un tema realmente sencillo. Muchas veces lo más difícil es como hacer bien el dibujo de los problemas y la parte conceptual, pero si practican un poco, se les hace fácil, al menos eso espero. Entonces, bueno, eso sería por este video. Eh, Hasta la próxima.